This video has English subtitles lol. No soy para nada la primera persona en hablar mal sobre los Funko Pops. El video que hizo I Hate Everything ya tiene 4 años, así que vamos al grano. El problema son los ojos. Demasiado grandes y demasiado separados. Eso no se vería nada mal si tuvieran boca, al contrario, con boca se pueden ver adorables. Pero el estilo dicta que no la tengan. Hay muchos personajes que simplemente se ven extraños en este estilo. Recuerdo que cuando salieron las figuras de Regular Show, algunos amigos míos explotaron. Rigby en particular insulta. En la caricatura tiene los ojos juntos, es parte del estilo del programa. Cuando busqué imágenes de esta figura, encontré también ilustraciones hechas por fans y todas lo dibujaron con ojos más cercanos. El original hace que Rigby parezca Uganda Knuckles. Con algunos personajes tienes que salirte del estilo y darle ojos más juntos o una boca si quieres que el Funko Pop se vea bien. Pero si no tiene el estilo Funko Pop, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no comprar una figura regular? Todo esto sería suficientemente malo por sí mismo, pero luego miras cuánto cuesta. Esto realmente toma la palabra precio y le agrega un CP. Hoy es 15 de marzo de 2024, la palabra del día es precipicio y hoy les presento el único Funko Pop que tengo. Miren mis guantes, ¡woo! Como ven, a pesar de todo lo que acabo de decir, yo no odio los Funko Pops. Creo que Bender es uno de esos personajes que no se ve mal en este estilo y es adorable aún sin boca. Es como si Bender y Grr de Invasor Sim tuvieran un hijo. Me gusta más que el Funko Pop de Grr. Lo que tienen que comprender sobre los coleccionables como este es que existen con un propósito principal, recordarte algo que te gusta. Bueno, su verdadero propósito es vender, pero veámoslo desde la perspectiva de la gente. Piensen en un gorro con el logotipo de algún equipo de fútbol. Si alguien compra ese gorro no es porque hayan pensado, oh, qué bonito diseño, es porque seguro son fan de ese equipo. Y lo mismo sucede con las películas y series. A la gente le gusta esto, le gusta tener cosas que les recuerden esa serie o película que les gusta. Un buen coleccionable de este tipo tiene que hacer eso bien. Y sigo diciendo que a veces los Funkos no lo hacen, pero claro que también pueden ser perfectamente capaces de satisfacer este gusto y lo puedo reconocer. Este es uno de mis coleccionables favoritos que tengo, a pesar de que no soy fan de los Funko Pops. Ok, pero si no me gustan mucho los Funkos, ¿qué es lo que sí me gusta? ¿Qué coleccionables considero que son mejores? Todo esto y más en 60 minutos. Personalmente yo no colecciono muchas figuras, pero si me volviese coleccionista sería de Lego, sobre todo porque técnicamente ya tengo una colección. La mayoría las tengo desde hace décadas, pero sí he comprado algunas un poquito más recientes. Al igual que los Funko Pops, hay algunos personajes que no se traducen genial al estilo Lego, pero creo que tienen mucha mejor suerte, y cuando realizan moldes especiales no se sienten fuera del estilo. De hecho, las dos colecciones más recientes de las que compré tienen casi exclusivamente moldes nuevos. Algunos personajes se ven un poco extraños, pero el Pato Lucas se ve muy bien. Me aseguré de comprarlo y me parece encantador. Mucho mejor que su contraparte de Funko Pop. Ok, ya dejaré a los Funkos en paz. Otras ventajas son su tamaño, puedes tener una gran cantidad sin que ocupen mucho espacio y que son perfectas para hacer animación stop motion. Uy, yo solía ver estas cosas todo el tiempo. Another successful day. Si no coleccionara Lego, creo que la única otra opción para mí serían los Amiibos de Nintendo. Son como Skylanders o Disney Infinity. Si no conocen eso, la idea es que compras la figura, la pones en una base y entonces puedes jugar con ese personaje en el videojuego. Nunca compré mucho por 3 motivos. 1, este es un modelo de negocio horrible y me alegra que haya muerto. 2, los Skylanders son feos. Y 3, las figuras de Disney Infinity no son feas, pero como son parte de un videojuego, costaban mucho más de lo que tiene sentido. Cuando Disney World cumplió 50 años, McDonald's sacó estos juguetes y honestamente creo que cumplen el mismo propósito que las de Disney Infinity, aunque supongo que es plástico más barato. El motivo por el cual los Amiibo me parecen la mejor opción de las 3 es que no son necesarios para jugar. Básicamente desbloquean extras en distintos juegos y por eso se siente como que su funcionalidad es un bonus. Desafortunadamente también son los más costosos. No me he molestado
en comprar más de uno. Así que las mejores figuras también son las más costosas. ¿Quién lo hubiera pensado? Es algo triste pero obvio que no consideré hasta que investigué. Coleccionar figuras no es un hobby que te dejará pobre garantizado, pero si quieres las figuras de la más alta calidad, también tendrás que pagar la más alta cantidad de dinero. Si te dejas llevar, tus figuras no son las únicas que vivirán dentro de una caja. Supongo que esa es una razón por la que los Funko Pop son tan populares. Claro, como mostré, hay Funkos demasiado costosos, pero cuando son nuevos son más baratos que otras figuras, se pueden encontrar en todos lados y no son tan pequeños como los Lego. Ahora comprendo mejor a la gente que colecciona estas cosas. Pero Bender seguirá siendo hijo único, no voy a comprar más. Claro, no todos los coleccionables son figuras. Nunca coleccioné tarjetas, pero tuve un montón de tazos. En Estados Unidos a estas cosas se les conoce como Pogs y se vendían en los años 90. Hay un meme de los Simpson donde mencionan que Alf volvió. ¡En forma de fichas! Esas fichas de las que hablan son Pogs. Los tazos son una clase de Pog, pero mientras los Pogs solo fueron populares en los 90, los tazos siguieron vendiéndose por años, mínimo aquí. Wikipedia dice que los más recientes fueron en 2020. ¿Hubieron tazos de Bad Bunny? Bad tazos, bueno, al menos son honestos. Creo que mi categoría favorita de coleccionables que no colecciono es la de props. Son básicamente los artículos de utilería que los actores usan al realizar una película. En algunos casos, estas personas coleccionan los originales. Claro que no todo el mundo puede conseguir de esos, así que las compañías te ofrecen comprar réplicas. O incluso traen artículos de series animadas a la vida real. Supongo que la única cosa que tengo de ese estilo es este libro. Además de parecer el diario 3 de Gravity Falls, dentro tiene más historia que no se vio dentro de la serie y todo es canon. Por eso lo compré, ni siquiera pensé en que es un coleccionable tipo prop. Yo lo que quería era continuar la serie. Sería muy difícil crear un coleccionable mejor. Difícil, pero no imposible. Advertencia, los siguientes coleccionables no son tan impresionantes al inicio. El 22 de agosto de 2021, Buba447 publicó en Reddit un proyecto suyo, una réplica miniatura de la televisión de Los Simpson. Gran cosa, es pequeña, la televisión en el programa es grande. Pero entonces... Dentro tiene todos los episodios de las primeras 11 temporadas de Los Simpson. Eso justifica el tamaño. Si fuera una televisión grande que solamente reproduce episodios, sería considerada una televisión normal pero inútil y estorbosa. Así que es un gran coleccionable perfecto para cualquier fan de Los Simpson, sobre todo porque es Los Simpson. Esta televisión no solo es un objeto que te recuerda la serie, también es la serie, podrías ver los episodios aquí. Por eso considero que es mejor que el diario 3. Ese libro continúa la historia de la serie, pero no contiene la serie adentro, ¿o sí? Creo que pueden ver por qué la considero mejor. Bueno, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían si les dijera que existe toda una categoría de coleccionable que hace exactamente lo mismo? Espero que me digan, dime cuál, porque si no me voy a deprimir. Les presento lo que yo considero que es la mejor categoría de coleccionable. ¿Shrek 2? ¿Pero qué título es ese? Hace años, antes de que hubieran 100 servicios de streaming, antes de la pandemia, antes de que el internet nos conquistara, existían unos discos en los que la gente veía películas, series y gente desnuda. Puede que nunca haya coleccionado tarjetas, pero las cajas en las que se vendían estos discos no son tan diferentes, solo que son gigantes. Algunas veces incluso venían con una funda, y como es de cartón no muy diferente al cartón que se usa para hacer tarjetas, estas fundas también pueden ser brillantes o pueden tener relieve. Algunas otras tenían empaquetado más complejo y lograban incluir todavía más imágenes. Yo coleccioné estas cosas por años, pero me detuve alrededor de 2020 por varios motivos, incluso realicé un video. Pero un día compré uno, y luego otro, y un día, sin darme cuenta, había recaído totalmente.
Puede que los DVDs y Blu-rays ya no sean la manera más conveniente o económica de ver películas, pero yo los considero el coleccionable supremo. Es como coleccionar tarjetas, que a veces incluso brillan, y dentro tienen estas cosas que parecen tazos, y esos tazos contienen la mismísima película de la que eres fan. Así como la televisión de los Simpson, los DVDs y Blu-rays no son una cosa que te recuerda la cosa que te gusta, son la cosa que te gusta. ¿Recuerdan cuando dije que el Diario 3 no contiene la serie? Pues los DVDs de Gravity Falls son eso, son los diarios y dentro tienen la serie. Algo que no he mencionado es que Funko también produce figuras que no son pop. Una de sus marcas es Rewind. Son figuras mucho más adorables que los Funko Pop en mi opinión y vienen dentro de estas cajas que imitan las cajas de películas en VHS. En parte esto es nostalgia de Blockbuster, pero igual creo que esto es prueba de que este tipo de empaquetado con el póster de la película agrega mucho carisma y por eso me da tristeza lo que le está pasando a lo que inspiró esto. Aquí en México ya no se producen ni DVDs ni Blu-rays y tenemos que pedir que nos los traigan de Estados Unidos. Este año Disney anunció que ya no harán sus propios Blu-rays. Es claro que esto ya está muriendo. ¿Por qué no colecciono ninguna de todas las cosas que mostré? Porque mis coleccionables favoritos están desapareciendo y prefiero desperdiciar mi dinero en esto mientras pueda. Reconozco que los Rewind son geniales, pero personalmente prefiero comprar la película de verdad en físico. Y miren, si quiero tener una figura Rewind, puedo hacer una casera. Gracias por ver el comentario del mes. El mes pasado hablé sobre Kung Fu Panda 1, 2 y 3, aprovechando que salió la 4. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.